muchas gracias, su gentil atención a un tema para abordar un tema preocupante como es la seguridad. Sociólogo, buenos días. Tenga la gentileza el primer punto, la evaluación sobre la marcha realizada en la Ciudad Blanca de Ibarra, en donde estuvieron presentes más de 35 colectivos. Sociólogo, muy buenos días y muchas gracias. Saludos, don Ernei, saludos a toda la ciudadanía y a los televidentes de Goku TV. Bueno, es importante resaltar de que fue una autoconvocatoria que tuvo una respuesta también importante, valga la redundancia, sobre la base de que no habíamos tenido condiciones económicas, sobre todo para promover una gran convocatoria masiva en medios de comunicación, ¿no es cierto? Sin embargo, llenó alrededor de casi 4 cuadras, colectivos de jóvenes, de mujeres, del sector urbano, del sector rural, de trabajadores, de moradores de barrios, acudieron a este llamado, hundido por la ciudad, de una u otra forma visibilizó la presencia de los ibarreños que estamos molestos e indignados con la presencia del auge delincuencial en la ciudad de Ibarra y en la provincia de Imbabura, y por otro lado también que mostró el descontento por la falta de actividad y atención por parte de las autoridades gubernamentales, principalmente sin excluir a las autoridades de los gobiernos locales de su responsabilidad de atender la seguridad de la ciudad de Ibarra. Entregamos un mandato al gobernador de la provincia de Imbabura y él se comprometió a hacer una revisión de nuestras propuestas, nuestros planteamientos, digamos así, y esperamos de que en los próximos días podamos tener ya respuestas concretas, objetivas y operativas respecto a este tema. Haciéndolo nuevamente, en el tema general, ¿cuáles son los 5 mandatos que ustedes entregaron, las propuestas para mejorar el tema de seguridad, en razón de que es una política del Estado y obviamente pues también es una política de los gobiernos locales y obviamente de los ciudadanos para formar una trilogía y poder, digamos, trabajar en el tema de seguridad, sociólogo? Mire, don Ernei, primero establecer de que la delincuencia es una consecuencia de la pobreza. Cuando no hay empleo, cuando no hay acceso a educación, a salud, alimentación, vivienda, obviamente entonces va a generar problemas de necesidades y requerimientos, y para satisfacer esas necesidades y requerimientos se requiere de la intervención de políticas públicas desde el gobierno central, principalmente para generar empleo y la atención en los otros aspectos. Eso es lo primero que hemos planteado dentro de este mandato, entender de que el gobierno debe invertir en generar empleo, en resolver problemas de educación, alimentación, salud y vivienda fundamentalmente. Otro tema que hemos planteado es la articulación de todas las instituciones y entidades de gobierno en conjunto con la ciudadanía para que podamos, en primer lugar, plantear propuestas de intervención y por otro lado hacer un seguimiento al cumplimiento de esas propuestas de intervención. ¿Qué significa ello, la articulación? Significa entonces que deba impulsar desde el gobierno central la reforma a la ley del Código Integral Penal para el endurecimiento de penas. Si bien hay algunos criterios o algunas opiniones de ciudadanos muy respetables que no creen que hay que endurecer las penas, pero hay que entender que son aspectos complementarios. Si siguen las penas débiles, las sanciones débiles, va a seguir delinquiéndose en este país. Si es que la ordenanza de seguridad ciudadana no se reforma en relación, por ejemplo, al uso de los recursos que se recuperan por la tasa de seguridad, no va a resolverse los problemas. Hemos planteado de que esos recursos de la ordenanza de seguridad ciudadana vayan destinados efectivamente a dotar de insumos de infraestructura de la Policía Nacional, de patrulleros, motocicletas, de que se entregue recursos para capacitación a la comunidad y a la ciudadanía en temas de seguridad ciudadana, y que se promueva también la contratación de abogados para que patrocinen a las víctimas de la delincuencia, capaz de que, ¿por qué? Porque la gente no presenta las denuncias porque no tiene recursos económicos para pagar a los abogados. Y entonces, ahora, si es que nosotros invertimos los recursos de la seguridad ciudadana de esa ordenanza, pues efectivamente se puede hacer ello. Hay otros elementos, como el tema de la movilidad humana, el tema de el uso de los vehículos motorizados y el control que se debe hacer. Hay temas como, por ejemplo, la vinculación de la comunidad, desde la comunidad en la conformación de las brigadas marciales. Es decir, una serie de aspectos que creemos que si se sienta en
una mesa técnica de seguridad a ubicar cada uno de estos aspectos y a resolver un cronograma de ejecución, podría hacérselo tranquilamente. Es como, mire usted, por ejemplo, la Ciudad Blanca de Ibarra, la mayoría de ciudadanos migran desde del sector rural hasta los centros poblados. Es decir, que no hay una política a nivel de todo el país para tratar de fomentar las fuentes de trabajo. En el campo, por ejemplo, está votado en el Cantón Montúfar, en el Cantón Bolívar, perdón, en la parroquia de San Isidro, por ejemplo, la gente migra, los jóvenes salen, y eso prácticamente el campo está abandonado. ¿Qué políticas aplicar para que los jóvenes se queden en sus casas, en sus trabajos y empiecen a producir la tierra? Otra de las novedades también, por ejemplo, los jóvenes cuando ya ingresan a las universidades, el momento que ya estas universidades no quieren regresar a producir el campo, es decir, estamos dejando abandonado el campo para engrosar las ciudades en los grandes cinturones de miseria. Bueno, es importante establecer un tema, ¿no es cierto? El tema de la formación universitaria implica también no solamente la formación científica o académica, sino también la formación comunitaria, es decir, valorizar lo que implica el retorno a la comunidad para proporcionar o aportar al desarrollo de su comunidad. Mientras tanto, y mientras se continúe generando este sistema de consumo que tenemos, ¿no es cierto?, este sistema distorsionado de que el éxito y el triunfo y la victoria de las personas, es decir, una persona es exitosa cuando está en la ciudad y cuando trabaja en la oficina y cuando tiene un carrazo y cuando tiene una casa de 3 pisos, y en realidad incluso sus padres quedan abandonados en las comunidades rurales y por ende la agricultura queda, digamos, sin. Entonces, cuando se desarrollen procesos importantes de interiorización, se dice, de reflexión, jóvenes que salen del sector rural a estudiar a las universidades, se les forma profesionalmente en una carrera y que esa carrera incluso tenga una motivación de la producción agrícola, campesina, etcétera, puede implicar entonces incluso la generación de empleo automáticamente en el sector rural, como también entender de que hay que retornar con sus saberes y conocimientos hacia la comunidad para aportar a su desarrollo. Ahora es un hecho, ¿cómo regreso luego de formarme profesionalmente si en mi comunidad no hay recursos económicos, si mi familia no tiene recursos económicos? Ahí está entonces la política de Estado que debe implementarse para financiar el desarrollo agrícola y rural, ¿no es cierto?, de cada uno de los territorios y sus familias. ¿Cómo puede ser posible que el gobierno esté planteando la concesión de créditos de $5.000 a 30 años plazo? Que si bien es cierto, el plazo no es el problema, sino lo que tiene que pagar, endeudarse con $5.000 que no va a hacer nada en el tema productivo. Entonces hay que pensar muy seriamente en lo que significa un plan de desarrollo rural y del campo, capaz que implique entonces garantizar financiamiento a la comunidad y a los jóvenes en particular, capacitación y a su vez la entrega de insumos y materias primas para la producción del campo e incluso la innovación de la producción del campo y nuevas semillas. Es decir, son aspectos fundamentales que pueden generar una productividad desde el campo para no generar este crecimiento demográfico o poblacional en el sector urbano, que es lo que genera la migración y la movilidad. Sociólogo, el último tema, ¿qué recomendación haría usted a los gobiernos locales, las juntas parroquiales y los gobiernos municipales? Hablemos de un ejemplo importante. En la parroquia de García Moreno, la junta parroquial dedica a la obra de hacer cemento, a botar el parque y hacer el parque por un valor superior a 200.000. Los municipios, en la mayoría, hacen eventos, el Festival X, que la feria tal, con el fin de promover, invierten grandes cantidades, pero nos parece que es importante lo que usted decía. A ver, aquí hay 5 jóvenes o 10 jóvenes emprendedores, les vamos a otorgar un crédito de $2.000 para que usted produzca su parcela, a usted produzca unos, digamos, ponga unos 4 chanchitos, pero esa política no se da. ¿Qué hacer para cambiar esa forma de actuar de los gobiernos locales que miran solamente su costo político y su vanidad y no llegan al ser humano a su apoyo con un pequeño crédito? Mire, la especie de la naturaleza en extinción es la especie humana, ¿verdad? Por cada una de las acciones que nosotros estamos haciendo y desde los gobiernos locales están haciendo.
Cuando se hace planificación estratégica entendida como la planificación para el desarrollo integral de un territorio, se identifica primero la vocación productiva de la comunidad. Si es que la parroquia es agrícola, pues esa es la vocación. Si la parroquia es turística, esa es la vocación. Si la parroquia es comercial o de negocio, esa es la vocación. Si la parroquia es solamente de residencia, esa es la vocación. Un rato yo he cuestionado, por ejemplo, en el caso de Ibarra, de que no existe una claridad de la visión de desarrollo que tiene la ciudad. Y entonces lo mismo sucede con los gobiernos parroquiales. Pero hay que tomar esa parroquia, es agrícola, priorización de inversión de los recursos deben ser orientados a la producción agrícola, porque caso contrario entonces se estaban abandonando los espacios generadores de empleo y se está invirtiendo en cosas superficiales. Yo no digo que el tema de fiestas entendidas como eventos que puedan generar aspectos productivos turísticos se deba dejar de hacerlos, pero si mi parroquia no es turística y es agrícola, ¿para qué hago eventos con tanta inversión si no voy a generar un atractivo turístico que signifique un desarrollo permanente del turismo? Yo creo que ese es un elemento fundamental que debe observarse en cada uno de los territorios. Y lo otro es también entender de que los gobiernos parroquiales están para gestionar en función de las necesidades de la comunidad. Es correcto hacer el alcantarillado, es correcto hacer el agua potable, pero yo no puedo pues estar cada 4 años que cambia de administración de los gobiernos parroquiales, cambiando o remodelando los parques centrales de cada parroquia, que es lo que suelen hacer, mientras que en algunos barrios o comunidades, sobre todo más marginales, no se ha dotado de servicios básicos de infraestructura necesaria para la vida, o no tienen ni siquiera la posibilidad de realizar la construcción de un centro de acopio productivo para los productos más importantes que desarrollan en la zona. Es decir, estos aspectos son los que hay que tomar en cuenta y considerar para desarrollar la parroquia, la comunidad y el territorio. Pero eso sí, sobre la base de conversar, de incluir e incorporar a la comunidad y a todos los sectores que habitan en cada uno de los territorios. Por su gentileza y su forma frontal de abordar los temas que son importantes, de que las autoridades vayan entendiendo que el poder está en el pueblo y que ellos únicamente están en el poder es para transferir, para administrar los fondos públicos, y que eso se debe manejar escuchando el clamor ciudadano. Sociólogo, muchísimas gracias por su aporte, muchas gracias y le agradecemos, y quizá el próximo viernes lo podamos ver nuevamente. Sociólogo, muchas gracias por la comparecencia a través de Bocú Televisión. Mi fuerte abrazo a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, amigos.